Bueno, pues buenos días a todas y a todos de nuevo. Comenzamos ya la parte académica del curso, en este caso con don Josep Borrell Fontellés. Antes sí que me gustaría también de nuevo saludar a aquellos que nos estáis siguiendo online, a aquellos que nos seguiréis posteriormente. Decir que tenemos gente inscrita desde Bélgica, desde Colombia, desde Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, Suecia y Uruguay. Y luego también me congratula saludar a todos los asistentes que hay aquí en la sala, también procedentes de diferentes países como Brasil, Colombia, Italia o España, además de diferentes universidades españolas. Tenemos gente de Jaén, de Minas Gerais, de Barcelona, de Granada, de la Ramón Llull, de la CEU San Pablo, de Salamanca, de la Carlos III, de Murcia, Zaragoza, Alicante, Venezuela, la Universidad de Extremadura, por supuesto, la Externado de Colombia, la Universidad de Sevilla, la Rovira Virgili, de la ESADE, de la Hernández de Elche, de Madrid y la Universidad de Valencia. A todos vosotros, bienvenidos. Y sin más dilación, me gustaría dar la palabra a Juan Carlos Moreno, que es el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, que presentará al ponente que dará la ponencia inaugural. Muchas gracias. Profesor. Muy buenos días. Desde hace 20 años, cientos de jóvenes de todo el mundo acudís cada mes de julio al monasterio de San Jerónimo de Yuste para asistir a los cursos de Campus Yuste, insertos en el ambicioso programa de cursos de verano y otoño de la Universidad de Extremadura. Confío en que estos cursos tengan larga vida y estoy seguro de que algunos de vosotros y de vosotras que ahora estáis ahí sentados subiréis en el futuro a este estrado para impartir vuestros conocimientos y experiencias, porque así es la vida académica. Quienes dentro de algún tiempo estudien la historia de la Europa del primer cuarto del siglo XXI se encontrarán con dolorosos e inexplicables episodios como son, entre otros, la pandemia, la guerra en Ucrania y la ofensiva de Israel contra Palestina tras la agresión de Hamás. Y muy posiblemente, en los debates que haya, se percibirá con dolor y con amargura que no aprendemos, que la historia es una continua repetición de errores y de horrores, de que los humanos seguimos pensando que es mejor combatir que cooperar, de que una vida vale lo que vale una bala. Cuando en los futuros cursos de Campus Yuste se analice y se debata sobre estos hechos, habrá una constante que los vincule. Y esa constante es que cuando nos enteramos de aquellos episodios, Josep Borrell llevaba ya una hora allí. O más tiempo tal vez, porque día antes de que empezara la guerra en Ucrania, nos previno con una afirmación rotunda. Europa está en peligro. Y nadie le hizo caso. Poco tiempo después, sí, ya todo el mundo estuvo de acuerdo en que Europa estaba en grave peligro, pero ya era demasiado tarde. Y al amanecer del 7 de octubre de 2023, cuando los humanos aún dormíamos, la historia llamó por teléfono a Borrell para advertirle de un ataque terrorista de Hamás. La misma historia que ahora quizás ya no usa con él la inmediatez del teléfono, pero que le escribe cartas en las que le cuenta la vergüenza que siente ante los niños que mueren de hambre y de pena en Gaza, mientras algún iluminado quiere construir un resort en aquella tierra sagrada. La misma historia que parece haber sufrido una pausa de 80 años durante los cuales, gracias a la imperfecta unión de los europeos, se detuvo el curso natural de la convivencia, que es el conflicto, para reanudar su inercia ancestral a impulsos de Putin. Un déspota acomplejado al que su fracaso militar en Ucrania le ha vuelto aún más peligroso. Y a esas cartas que Borrell recibe, posiblemente no sepa qué contestar, o quizás responda con la máxima aristotélica de que no es suficiente ganar la guerra, sino que es más importante ganar la paz. Josep Borrell es alguien que ha lidiado desde hace 4 décadas en los difíciles ruedos de la política nacional y la internacional, en los que las cornadas y la sangre son la constante. Que lo mismo reformó la Hacienda española que transformó la piel de toro con nuevas infraestructuras no siempre comprendidas, o que lidió en los últimos años con personajes de dudosa calaña, como son Lavrov, Netanyahu o Putin. Y no se contaminó ni se amilanó
sino que arrostró a esos tiranos con la dignidad de quien representaba a Europa, de quien nos representaba a todos nosotros. Josep Borrell, alguien que es considerado, sea cual sea la ideología de quien opine, como uno de los políticos españoles más importantes y preparados de las últimas décadas. Opinión unánime que es la antesala de un raro privilegio, el de considerar a un personaje político como patrimonio común, y no solo patrimonio de unas siglas. Él lo ha conseguido y ese, creo, debe ser su mayor activo en el balance de su carrera política. Su forma de ser revela mucho de su espíritu jacobino, según los postulados clásicos. La voluntad general, que debe prevalecer sobre los intereses particulares. La importancia de la soberanía popular. La necesidad de un gobierno central fuerte. La lucha contra los enemigos de la revolución. Y la implementación de reformas sociales profundas. Todos esos postulados jacobinos de finales del siglo XVIII los ha llevado a cabo Borrell a lo largo de su vida, defendiendo el modelo social europeo, la justicia redistributiva y una Europa cohesionada socialmente, a pesar de que el modelo es imperfecto y perfeccionable, pero mucho mejor y más atractivo que el que existe en otros lugares del mundo. Una idea que ya expresó hace 60 años, cuando en julio de 1965, el jovencísimo Josep Borrell solicitó el ingreso en el Colegio Mayor Universitario Diego de Covarrubias, de la Universidad Complutense de Madrid. La pregunta número 10 del formulario de acceso al Colegio Mayor que tenía que cumplimentar el aspirante decía, abro comillas, en el caso de ingreso en el colegio, deberá el nuevo colegial pronunciar ante los demás colegiales una charla de 20 minutos de duración sin hacer uso de notas o apuntes. ¿Cuál sería el tema y el título? Cierro comillas. Y aquel joven de 18 años, hoy sentado aquí entre nosotros, respondió, abro comillas, un tema de política europea. Por ejemplo, Europa y España en el mundo actual. Cierro comillas. Como hijo de panadero que es, ha sabido fermentar con paciencia la masa que después será pan. Y como Rayer de la Pobla del Segur, ha pasado su vida sorteando los escollos que esperan agazapados en el río, siendo consciente de que los troncos con que están hechas las balsas, cuando se sueltan de los otros troncos para iniciar una travesía en solitario, se vuelven un peligro más. Para el éxito de tal empresa, para sortear los peligros del descenso, son tan necesarios el conocimiento de las corrientes como la fortaleza de los brazos y la finura de la cintura. Borrell ha estado en Yuste como antes lo estuvieron Gorbachov, Kohl o Merkel, para dar testimonio de vida y de compromiso público. Borrell no ha estado en Yuste solo para recibir un premio, aunque sea tan prestigioso como el Carlos V. Me prometió hace 2 meses que vendría este verano y cuantas veces hiciera falta. Y ha cumplido su palabra. Ha venido a Yuste para deciros a los jóvenes que distingáis las voces de los ecos, que priméis el diálogo racional y la controversia por encima del ruido, y que uséis la palabra para entenderos y no para atacaros. Hemos construido la paz entre los europeos, dijo en una ocasión, pero ahora tenemos que ser capaces de contribuir a la paz en el mundo con una actitud más fuerte. Por eso está hoy aquí y yo, en nombre de todos, de vosotros y nuestro, se lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Fundación de Yuste. Saludo a las autoridades, al rector, a los rectores, porque tenemos varios rectores aquí, al subdelegado de Defensa y, como decimos en Europa, habiendo observado todo el protocolo para no dejarme a nadie en el tintero, muy en particular saludo a los rectores de las universidades de Latinoamérica que nos acompañan hoy. Gracias a Juan Carlos por sus palabras. Los amigos se expresan así. Se lo agradezco de corazón porque para mí este es un sitio entrañable. Ustedes tienen la suerte de poder pasar aquí algunos días. Aprovechen la experiencia histórica.
Voy a intentar ser conciso porque desgraciadamente no voy a poder estar con ustedes todo el tiempo que desearía. Y se trata de dar unos cuantos brochazos gordos sobre el eje atlántico. Es la primera vez que oigo hablar de eso, porque normalmente hablamos de la relación transatlántica que se plasma y concreta en la Alianza Atlántica, es decir, en la OTAN. Está ciertamente deteriorada por la llegada del presidente Trump. Permítanme que trate de resumir. El mundo de hoy es multipolar, hay muchos polos, pero no es multilateral. Los polos se enfrentan entre ellos y crean un ambiente cada vez más caótico. El mundo de hoy tiene dos polos, de los que no se habla suficientemente, al menos de uno de ellos. El gran polo industrial del mundo es China, que representa el 29% del valor añadido industrial. Casi el 29% del valor añadido industrial concentrado en un solo país, como expresan estas tartas, es algo extraordinario, porque hace 40 años ese país era un país subdesarrollado que apenas producía suficiente comida para sus ciudadanos. El otro gran polo es el polo financiero, y son los Estados Unidos, con el dólar que representa todavía el 60% de las divisas globales y donde el déficit público no importa demasiado porque la emisión de moneda sirve para financiarlo y servirá mientras el mundo considere que el billete verde representa valor. Estas gráficas muestran el rápido crecimiento de China, que es la línea roja, comparada con el resto de los países del G7. El G7, ya saben, es la reunión de los grandes países industrializados. Antes era G8 con Rusia, pero Rusia fue expulsada y ahora quedan solo los del G7, el más importante de los cuales es ciertamente Estados Unidos, pero fíjense cómo la línea roja en flecha contrasta con las otras líneas decadentes a la baja. Todas disminuyen y China aumenta. Y si en la otra gráfica ven ustedes cómo China ha alcanzado la misma capacidad de producción que los países del G7 juntos. Esto es algo extraordinario. El único ecosistema industrial que realmente hoy funciona y cubre todos los ámbitos es China, que antes era un productor de camisetas de algodón baratas y ahora produce de todo y está en la línea de flecha del desarrollo tecnológico. Y este es el ecosistema industrial chino. En la periferia del gráfico están las cosas que hoy importan: los semiconductores, los teléfonos móviles, los robots humanos, los robots industriales, los vehículos eléctricos, las baterías, los drones, los vehículos autónomos. Estos son los vectores del desarrollo industrial y dentro están todas las empresas chinas que trabajan en esto, de las cuales solamente conocemos a una, que es Huawei, y quizá BYD, que es el primer productor mundial de coches eléctricos, pero de las demás no hemos oído hablar. Sí, de Alibaba hay otras, pero mire cuántas son, y ninguna de ellas existía hace 40 años. Ninguna de ellas existía hace 40 años. Aquí ven las oleadas de desarrollo tecnológico, desde el invento de la máquina de vapor. Las dos primeras oleadas fueron protagonizadas por el Reino Unido. Las otras tres, la oleada electricidad y productos químicos, la siguiente la petroquímica y la aviación, la cuarta la información, el software, y el quinto son las energías renovables y la eficiencia a través de materiales críticos. Esta última oleada de innovaciones está protagonizada por China. No estuvo en ninguna de las anteriores, y en cambio esta última es suya de una manera bastante apabullante. Y por eso Estados Unidos se esfuerza en contener el desarrollo industrial de China. Aparte de estos dos grandes bloques, podemos decir, los grandes polos, que hay tres bloques. Lo que antes se llamaba The West, el mundo occidental, formado por básicamente Europa y Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda.
Antes le llamábamos el West, que estaba confrontado al East, que era la Rusia soviética, eran los tiempos de la Guerra Fría. Pero el West, entendido como una alianza de países que comparten los mismos valores, la misma visión de la sociedad, el mismo apego a la libertad, a la democracia, la separación de poderes, el respeto a la justicia, la ayuda a los países en desarrollo, todo eso ya no existe. Ahora podemos hablar solamente del norte global, que está en los países desarrollados del norte, también Europa y Estados Unidos, pero ya no son una alianza que determine el futuro del mundo, porque la división de ese eje atlántico, como se llama el título, es manifiesta y se ha demostrado de una manera palmaria en los últimos días y me temo que va a seguir demostrándose. Después está el sur global, que son todos los países que se aglutinan en torno a los BRICS, que se acaban de reunir en Río de Janeiro, y lo que podemos llamar el este global, que son los países autoritarios al este, a nuestro este, que son Rusia, China, Corea del Norte, Irán. Algunos de ellos están unidos por pactos de alianzas muy fuertes, como entre Rusia y China, que han firmado un acuerdo de amistad sin límites, aunque la amistad siempre tiene límites. Y está Corea, que suministra armamento a Rusia, incluso hoy en día soldados. Está Irán, que está en este momento en el epicentro del conflicto en el Oriente Medio. Estos son los tres actores. Europa forma parte del norte global y está pugnando para existir de una manera autónoma. Y esta Europa ha recibido tres choques. El choque de Putin, el choque de Trump y el choque de un mundo desoccidentalizado. Trump y Putin son personas físicas que representan poderes políticos, Estados Unidos y Rusia, nada menos, y el resto del mundo nos influye a través de un proceso de pérdida de relevancia del mundo occidental, y en particular a los europeos, en el nuevo concierto mundial. El mundo se desoccidentaliza. Éramos los dueños de la tecnología, éramos antiguos imperios coloniales, éramos sociedades homogéneas, la inmigración no representaba un problema y predicábamos valores que creíamos y defendemos que son universales en el sentido que se deben respetar y aplicar en todas partes, frente a un mundo que no lo ve así. Esos valores son de ustedes, no traten de imponérnoslos. Cuando ustedes crearon el mundo político, nosotros no existíamos. Ahora que existimos, queremos ser parte también del diseño de las normas, no solamente obedecer las normas que ustedes inventaron, porque cuando se inventaron no nos llamaron a la opinión, simplemente porque o éramos colonias o éramos países tan atrasados que no importaba lo que pensáramos. Esa desoccidentalización del mundo, los occidentales no son suficientemente conscientes de cuán grande y rápido ha sido este proceso. Ha ocurrido básicamente en los últimos 50 años y ha cambiado el panorama mundial, como he explicado antes, con el ascenso fulgurante de China y de algunos países, Brasil en América Latina, Nigeria y África del Sur en África, India y Indonesia, de los que sabemos muy poco, pero que son artífices del mañana. Estados Unidos es hoy un país que protagoniza el proyecto MAGA. El proyecto MAGA tiene tres dimensiones, o persigue tres objetivos. Estoy evidentemente simplificando mucho. El primer objetivo es destruir o desmantelar el sistema de democracia liberal americana. Destruir un sistema basado en la democracia, el respeto a las autoridades judiciales, la separación de poderes, el desarrollo intelectual a través de potentes universidades. Todo eso es lo que está siendo puesto en cuestión por Trump. No les voy a explicar lo que leen cada día en los periódicos, pero tienen que interpretarlo en esta clave. Intentando avanzar hacia una democracia iliberal, como tenemos también en Europa, en el ejemplo de Hungría y de algún país candidato en los Balcanes.
esta es una dinámica de una extraordinaria importancia. El gran país democrático del mundo, el líder del mundo libre, la luz en la colina, como les gusta llamarse a ellos mismos, de repente aparezca como alguien que cuestiona los principios y los valores básicos del sistema democrático, y tiene una deriva autoritaria que se manifiesta en muchas decisiones que nos afectan a nosotros, pero que básicamente lo que persigue es cambiar el sistema que viene funcionando en Estados Unidos. Y eso pueden entender la trascendencia que tiene. El segundo pilar es establecer alianzas transaccionales con los grandes regímenes iliberales que hay en el mundo. Bueno, llamar a China o a Rusia iliberal es ser muy generoso y optimista, pero son países, llamémosles, autoritarios, que tienen otro sistema, un sistema de partido único, donde las elecciones, si las hay, son una farsa. Las hay en Rusia, no las hay en China. Por supuesto, tampoco las hay en Corea. Por supuesto, tampoco en Irán. Y con estos regímenes o se enfrenta abiertamente con el objetivo de hacerles claudicar, como ha sido el caso de los bombardeos sobre Irán, o trata de establecer alianzas con ellos, como es el caso de la Rusia de Putin. Estados Unidos no considera a Rusia el agresor. Vota en el Consejo de Seguridad junto con Rusia y China, lo cual es una novedad absoluta en el panorama internacional. Estados Unidos votando con Rusia y China, los europeos en un rincón refugiándose en la abstención. Y en la resolución votada no se dice que Rusia sea el agresor, que era la piedra de base de toda nuestra aproximación a la guerra en Ucrania. Ucrania ha sido agredida. No. Para Putin, Ucrania no ha sido agredida. Más bien es Ucrania la que ha agredido a Rusia. Y quisiera establecer con Rusia, y también lo intentó con China, y seguramente lo intentará también ahora, alianzas transaccionales con ellos. La pura transacción, el puro mercadeo, la diplomacia de si haces esto, te doy esto, y si no lo haces, haré otra cosa. Y el tercer objetivo es construir una fortaleza inexpugnable en torno a Estados Unidos, manifestando una voluntad de expansión territorial y reclamando para sí Groenlandia, diciéndoles a los canadienses que debieran aceptar ser el 51 Estado de la Unión, que estarían mucho mejor, reclamando de nuevo el Canal de Panamá. Menos mal que no le ha dado por las Canarias, pero de momento lo que vemos es una voluntad de expansión territorial ante la cual a Trump lo que hace Putin le debe parecer una cosa normal, ¿no? Si uno reclama el territorio de los vecinos, que Rusia también lo haga, pues le debe parecer que son cosas de la vida, y de hecho no condena la invasión rusa a Ucrania. Evidentemente la tercera dimensión le llevaría a conflictos muy importantes, pero ha manifestado en el caso de Groenlandia una clara voluntad de hacerse con esa parte del territorio danés. Ese es, en síntesis, lo que nos trae Trump. Y el gráfico de la izquierda muestra el incremento de las tarifas de los aranceles, decimos en castellano. Las tariffs lo dicen en inglés, no lo traduzcamos mal. La evolución de los aranceles aduaneros, lo que se paga cuando una mercancía de otro país entra en el tuyo. Habían bajado desde el año 50 hasta ahora. En el 50 eran en media el 8%, habían caído hasta el 1%, y con la llegada de Trump, y este gráfico ya se me ha quedado viejo y corto, hay una subida en vertical, porque Trump pretende compensar con los ingresos arancelarios la pérdida de recaudación fiscal que se va a producir de acuerdo con su Beautiful Bill, ¿no? Donde hay una bajada de impuestos, sobre todo para los ricos, muy importante, que le va a costar a la hacienda americana mucho dinero, y pretende compensar con los ingresos aduaneros. Eso ha generado una incertidumbre en el mundo, como explica el gráfico de la izquierda, un ambiente volátil donde los inversores se retraen. La pregunta que nos hemos hecho hasta ahora es ¿qué quería Trump? ¿Qué quiere Trump? ¿Quiere un dólar débil que favorezca la reindustrialización? Para reindustrializar un país tienes que ser competitivo, y uno de los factores de competitividad es que tu moneda sea una moneda débil, es decir, el dólar sea barato y comprar en dólares también lo sea.
o quieren un dólar fuerte para mantener la hegemonía financiera de Estados Unidos. La gente confía en Estados Unidos y en su moneda porque es un valor sólido, estable y de referencia. Bueno, eso puede cambiar. Un dólar débil podría poner en cuestión la hegemonía financiera de Estados Unidos. Y de los dos objetivos, que no son compatibles entre sí, Trump parece haber optado por un dólar débil, y de hecho está cayendo con respecto al euro muchísimo, y a él le parece que tiene que caer más todavía para fomentar la reindustrialización de Estados Unidos, con una vuelta al pasado que no se va a producir, porque la historia no se rebobina. Y las capacidades industriales que Estados Unidos ha perdido difícilmente van a volver. La incertidumbre genera mucha inquietud sobre el crecimiento del mundo, una incertidumbre muy alta que va a generar tensiones energéticas también. Y lo que más daño va a hacer al mundo ha sido la decisión de Estados Unidos de suspender, cancelar toda la ayuda humanitaria que prestaba a través de la USAID, la gran agencia americana de desarrollo, que ha tenido que despedir a todo su personal y dejar de existir, interrumpiendo la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo que Estados Unidos estaba protagonizando y que representaba casi el 40% de la ayuda mundial al desarrollo. Se ha suspendido hasta situaciones dramáticas como la que se vivió en un puerto de Oriente Medio, donde por de Estados Unidos se quemaron 500 toneladas de alimento para niños que quedaron ininterrumpidas a mitad de camino con la decisión de cancelar la USAID. Iban hacia Afganistán o Pakistán y las han quemado. O sea, se quedaron paradas y ahora ¿qué hacemos con esto? Y han decidido, a la vista de que no se podía quedar allí toda la vida y que no se quería llevar a Afganistán y Pakistán, quemarla. Y esto es un acto simbólico de lo que representa el cambio de actitud de Estados Unidos con respecto a la ayuda al desarrollo, que va a costar centenares de miles de muertos por las enfermedades y por el hambre. Toda la ayuda americana contra el SIDA se ha interrumpido, con lo cual la gente que necesitaba retroactivos o no los va a tener. La ayuda a las organizaciones de ayuda a la infancia también ha sido suspendida. Esto va a ser una catástrofe humanitaria de la que nos vamos a enterar poco, porque se va a producir a cuentagotas y en países que no reciben particularmente nuestra atención. Estados Unidos se enfrenta hoy a un dilema, que es optar entre el privilegio exorbitante, una frase acuñada de un líder político europeo, que es la capacidad de endeudarse en su propia moneda y de imprimir tantos billetes verdes como el mundo demanda. Parece como si los americanos hubiesen encontrado lo que buscaban los alquimistas de la Edad Media, que buscaban la piedra filosofal, que una vez con la cual podías convertir en oro todo lo que tocaras. Estaban siempre buscando la piedra filosofal que convertía todo en oro. Obviamente no la encontraron, pero parece como si Putin lo hubiera encontrado. Bush lo hubiera encontrado, porque es capaz de convertir un trozo de papel de color verde en algo que vale, con el cual puedes comprar cosas y puedes instrumentar tus transacciones y puedes guardar valor desde el dólar. Eso no lo puede hacer ningún otro país del mundo, ni siquiera los europeos. Aunque ahora unidos en torno a una misma moneda somos más fuertes, pero en España, por ejemplo, nuestro crecimiento económico siempre chocaba con la restricción exterior, con el hecho de que nuestro desequilibrio exterior, nuestro déficit de balanza de pagos, nos obligaba a una expansión monetaria que los demás no aceptaban. No aceptaban que la peseta valiera. No aceptaban que tuviera valor un billete impreso en forma de peseta. Y como no lo aceptaban, tenías que ajustarse internamente, parando el crecimiento y restableciendo el equilibrio con políticas de ajuste muy duras. Eso también se ha acabado para España, porque afortunadamente ya no tenemos la peseta, tenemos el euro,
Una cosa es devaluar la peseta y otra cosa es devaluar el euro. Te enfrentas con una moneda mucho más fuerte que la usa mucho más gente. El gran activo de la Unión Europea es hoy su moneda única. Pero también a nosotros nos afecta este problema y nos van a afectar las medidas tomadas de tipo arancelario. Con un 30% de aranceles, las transacciones, el comercio entre Europa y Estados Unidos se va simplemente a parar. Pues ese privilegio exorbitante, creo que fue un presidente francés quien utilizó la expresión, lleva consigo también una responsabilidad exorbitante, que es la de emitir moneda para dar liquidez en tiempos de crisis. Si tú eres la moneda de reserva mundial y ahí viene una crisis económica, tú tienes que emitir moneda aunque no la necesites para ti porque la necesitan los otros. Y ese equilibrio entre el privilegio extraordinario que tienen y también la responsabilidad que se supone ejercen es un dilema para Estados Unidos y más bien parece que hoy están inclinados a no adoptar esta responsabilidad exorbitante que les da el hecho de ser el país emisor, el prestamista en última instancia, el emisor de la última moneda de reserva. Las incertidumbres desaceleran el crecimiento y ese equilibrio se ve en los vaivenes del dólar. Hace poco pensábamos que iba a prestar más atención a un dólar fuerte, ahora está claro que no, porque en este momento, y este gráfico también se me ha quedado antiguo, el euro sigue escalando posiciones con respecto al dólar. Bueno, esto es básicamente la estrategia económica de Estados Unidos y los dilemas que se enfrenta ese país para jugar su liderazgo en el mundo. Este liderazgo se debilita. La credibilidad de Estados Unidos para actuar de una forma estable se pone en cuestión cada vez más. La política polarizadora de Trump agudiza las tensiones internas en la sociedad estadounidense hasta niveles peligrosos. Estados Unidos puede tener una debilidad interna debido al choque de las medidas de Trump. Y finalmente la volatilidad de su acción gubernamental ha minado la confianza de sus aliados. Ya no podemos estar seguros de que si Rusia invadiera un país báltico o atacara a un país de la OTAN, Estados Unidos estaría dispuesto a intervenir. El artículo 5 del Tratado de la OTAN ya no es tan importante como era antes, porque cuando se le pregunta a Trump, dice que depende. ¿Qué hará usted? Pues depende. Bueno, una alianza militar que se basa en el depende, es decir, de que ya veremos qué voy a hacer, pues no es una alianza militar creíble. Y todo eso debilita el liderazgo americano en el mundo. Pero no se puede entender hoy el mundo solo mirando a Estados Unidos. Hay que mirar a China. Y China, aquí tienen el crecimiento vertiginoso de China en dólares per cápita. Cuando yo les visité por primera vez como secretario de Estado de Hacienda en el año 85, tenía una renta per cápita de $300, era un país muy, muy pobre, y hoy tiene una renta per cápita de $13.000. De 300 a 13.000 es un crecimiento extraordinario para una población tan grande como la que tiene China. Hay muchas cápitas, el PIB per cápita, hay muchas cápitas que repartir. Bueno, nosotros seguimos teniendo un PIB per cápita mucho más alto en términos nominales, en términos de paridad de poder de compra, sería otra cosa, pero ningún país ha experimentado una evolución como esta. China exporta a Estados Unidos el doble de lo que importa de Estados Unidos y tiene un superávit muy fuerte de 250.000 millones de dólares, igual que lo tiene con Europa. Y tanto Europa como Estados Unidos creen que es necesario reequilibrar esta relación comercial, pero no va a ser tan fácil, porque China ya ha captado, o ha copiado o ha desarrollado nuestras tecnologías de manera propia. Aquí ven más de cerca el gráfico que les he expresado al principio. Como China ha salido del 3% de la producción industrial mundial a un 30%, multiplicado por 10 en el espacio de 30 años. Eso no lo ha hecho ningún otro país en el mundo.
Además, es el líder en energías limpias. Estos son los desarrollos de energía limpia, es decir, solar o eólica, que China está desarrollando, no solo en China, sino en el resto del mundo. China está invirtiendo del orden de 170.000 millones de dólares en energías limpias en el resto del mundo y crece mucho más rápido que nadie. Si ven esta gráfica, no sé si se fijan en ella, no, es demasiado pequeña, se la explico. La línea roja de la derecha es China, de la izquierda son los demás países del BRIC, pero hay un truco, la escala es diferente. La escala de la derecha va desde 0 a 50 y la escala de la izquierda va desde 0 a 800. O sea que China ha alcanzado 800 cuando India y Brasil están cerca de 50. Eso es para visualizar el enorme gap que hay entre ellos. Y China sí, es hoy el campeón en energías limpias. Esta gráfica trata de demostrar, en la izquierda está lo que China exporta, y exporta mucho, ya ven, en baterías de litio, en paneles y módulos solares y en coches eléctricos. Y controla el 80% de la producción de los minerales críticos necesarios para hacer casi cualquier cosa en el mundo digital. La izquierda es qué es lo que exporta Estados Unidos. Estados Unidos exporta petróleo, exporta gas y exporta carbón. Donde nosotros compramos paneles solares a China, ellos, los americanos, nos venden gas. Menos mal que tienen gas, porque si no, como ya no tenemos el gas ruso, hemos de tirar del americano. Y de hecho estamos creando una doble dependencia de Estados Unidos en los hidrocarburos, que todavía necesitamos, en particular el gas, y de China en todo lo que es la revolución digital. Baterías solares, baterías de litio, perdón. Las baterías de litio, China nos exporta al resto del mundo 65.000 millones de dólares al año. O nos exporta paneles solares, el 80% de los paneles solares del mundo son chinos. Y los coches eléctricos, nos vende coches eléctricos por valor de casi a nosotros los europeos 30.000 millones de dólares y al conjunto del mundo casi 40.000 millones de dólares. El desequilibrio es manifiesto. Tiene problemas también que no voy a entrar a desarrollar porque no tengo tiempo, pero los conocen. Una tasa de ahorro muy fuerte, una natalidad muy baja. Pero la gran novedad también, y con eso acabo la exposición, es que China era el banquero de Estados Unidos, porque le compraba, era el que más dólares tenía en sus reservas de divisas. En el año 2010, el 30% de los dólares que tenían los bancos centrales como reserva de valor, el 30% lo tenía China. Y esa gráfica, la colina roja, ha bajado a prácticamente el mismo nivel que tenía hace 30 años. China ya no es el gran financiador del déficit americano. Claro, si el dólar se debilita y usted tiene muchos dólares, usted sale perdiendo. Y por eso China ha ido soltando lastre, ha ido vendiendo sus dólares, porque veía venir, y los chinos ven lejos, que el dólar se iba a debilitar y a perder valor. Y luego, como telón de fondo de todo esto, está la defensa. Solo les quiero mostrar dos gráficos. Este es el gasto en defensa de los países europeos. La línea roja es el Reino Unido, que desde el año 60 hasta hoy, está claro, Europa se ha desarmado. Llevamos desde, sobre todo, la crisis de los años 80 o del principio de los 2000, nos hemos desarmado. O sea, al principio nuestro gasto en defensa en media era del 4% y ahora apenas es del 2%. Cuando decimos que Europa tiene que rearmarse, no hay que perder de vista que llevamos mucho tiempo desarmándonos, porque pensábamos que la guerra ya era una cosa del pasado y no tenía sentido capacidades militares que no se iban a usar. Era muy hipotética la posibilidad que hubiera que hacer frente a una guerra. Ahora no es tan hipotética, ahora es más bien una realidad. Este gráfico muestra el gasto en defensa de varios países
correlacionado con la distancia a Moscú. Y como pueden ver, dibuja una recta de regresión casi perfecta. Cuando más cerca estás de Moscú, más gastas en defensa. Yo ya sé que la correlación no implica causalidad, que no hay una relación de causa-efecto, pero algo indica eso. Eso indica que cuanto más cerca estás del peligro, más consciente eres de él. Y cuanto más lejos estás, menos te preocupa. El problema es si somos una unión solidaria, que en caso de un problema grave para un país, estaríamos dispuestos a intervenir. Para intervenir hacen falta armas. Esta última gráfica representa de dónde vienen las armas de los ejércitos europeos. La mancha roja es Estados Unidos. La línea azul es otros países europeos. Y la línea gris es el resto del mundo, porque la verde ya se acabó. La Unión Soviética vendía armas a los países del Pacto de Varsovia hasta que el Pacto de Varsovia desapareció. Y entonces ya no compraron a Rusia, compraron a Estados Unidos. Pero fíjense la enorme dependencia que tenemos los europeos del armamento que se fabrica en Estados Unidos. La altura de la línea roja, de la superficie roja, en la última coordenada, muestra lo grande que es nuestra dependencia de Estados Unidos en el punto de vista de las capacidades militares. No somos capaces de producir lo que necesitamos, lo hemos de comprar. Incluso buena parte de lo que le damos a Ucrania lo hemos de comprar a Estados Unidos. A eso hay que ponerle fin y Europa tiene que tener capacidades militares propias. Hablando de Ucrania, y con esto acabo, de verdad, porque estoy llegando al límite de mi tiempo, a Ucrania la ayudan los americanos, la ayudamos los europeos, país a país, y la ayuda a la Unión Europea como unión en su conjunto. Y quiero llamar la atención de que nosotros, los europeos, hemos ayudado más a Ucrania que Estados Unidos. Más si sumamos lo que hace la Unión Europea y lo que hacen sus Estados miembros. Y también más desde el punto de vista militar. Lo que es en el puro armamento, los europeos le hemos dado más a Ucrania que lo que le han dado los Estados Unidos. Si sumamos la ayuda civil, entonces la diferencia es más grande en nuestro favor. La cuestión que se plantea es qué harían los europeos si mañana el eje atlántico se resquebrajara y Estados Unidos no siguiera ayudando a Ucrania. Le diríamos que levante bandera blanca porque no puede seguir defendiéndose, o sustituiríamos a Estados Unidos en la ayuda que hoy le presta. Lo segundo no debería ocurrir. Lo primero no debería ocurrir. Lo segundo puede que ocurra porque no tenemos capacidades, las hemos de crear, pero en algunos aspectos no las tenemos. Eso dependerá del esfuerzo que se haga y de la intención política que se tenga. El último gráfico, se lo voy a leer porque es imposible verlo, muestra cuánto ha crecido el gasto militar de los 3 últimos años, del año 21 al año 24. ¿Cómo ha crecido el gasto militar? El que más ha crecido su gasto militar es Alemania, que ha pasado de 58.000 millones a 86.000 millones. Es decir, un incremento del 50% o del 60% en 3 años. Alemania es ya hoy el 4º país del mundo por gasto militar. Primero Estados Unidos, después Rusia, después China, después Alemania. Los otros países europeos han hecho menos, pero han hecho bastante. Pero han hecho menos, claramente. Y compárenlo con el gasto militar de Israel. Israel en 3 años ha pasado a gastar de 23 a 45, es decir, lo ha doblado. Gasta tanto en defensa Israel como algunos de los países europeos de su talla. Y si lo comparamos con los más grandes, el gasto en defensa de Israel es la mitad del gasto en defensa de Alemania. Y es superior al de Italia, es superior al de Polonia, es superior, o está igualado con el de Francia. Eso quiere decir que Israel tiene una voluntad hegemónica en Oriente Medio, claramente, con el apoyo americano, que puede desestabilizar el conjunto de la región y puede provocar lo ha provocado ya,
una terrible crisis humanitaria en Gaza y también en lo que llaman Sudé Jamaria, que no son más que los nombres bíblicos de los territorios ocupados en el West Bank, una ocupación que las Naciones Unidas considera ilegal, pero a pesar de eso continúa todos los días. Cuando se firmaron los acuerdos de Oslo en el año 93, había aproximadamente 200.000 colonos israelitas en los territorios ocupados y ahora hay 700.000. 700.000. Ya casi no queda territorio por ocupar o por colonizar, lo cual evidentemente hace muy difícil la idea de la construcción de un Estado palestino, que a todos nos sigue pareciendo la única solución posible para la paz, pero es una solución que Israel no acepta, como ustedes saben. Tiene el apoyo indefectible de Estados Unidos y Alemania, y eso complica mucho la acción política de la Unión Europea y complica mucho el papel que jugamos en el mundo, en esa parte del mundo. Pero ya han visto que en la parte del mundo que hace referencia a la guerra con Ucrania, esta parte, la parte de Europa del eje transatlántico, ha sido mucho más activa desde que empezó la guerra. Al principio era en Estados Unidos, nos ganaban con mucho y ahora estamos nosotros por encima de ellos. Estas son la principal interrogante que se plantea en la geopolítica mundial y no soy capaz de predecir el futuro, pero los europeos tendrán que decidir si quieren contar en el mundo o quieren seguir siendo un protectorado militar de Estados Unidos sin tener las capacidades propias que les permitieran jugar un papel en un mundo cada vez más conflictivo y donde la amenaza de guerra no es una hipótesis teórica, sino una realidad bien cercana. Pues he llegado al límite de mi tiempo. Les quiero agradecer mucho su atención. Espero que el resto del curso sea más interesante que el ladrillo que les he largado esta mañana. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para 2 preguntas, que no son muchas, así que aquellos que deseéis hacer la pregunta, alguna pregunta, es el momento, es la oportunidad. Sí, por allá atrás, por favor, pasamos el micro. ¿Te presentas, por favor? Buenos días, soy Rodrigo, estudiante de doctorado por la Universidad de San Pablo. Muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta está relacionada con una mención que ha hecho usted al principio de esta presentación en cuanto a las transacciones por tecnología que hace China al mundo. Quería centrar esta pregunta no solo en el volumen que se hace de tecnología al resto de Estados Unidos, África, Europa, sino en la moneda que pretende China hacerlo. Quiere distanciarse del dólar y hacerlo en yuan. Quería preguntarle qué importancia y qué consecuencias podría tener esto para romper con esa hegemonía que tiene Estados Unidos del dólar y también generar dependencia, posiblemente, si usted lo entiende así. Muchas gracias. China obviamente pretende que su potencia industrial se traduzca en una potencia financiera. Y hace tiempo que está intentando que el yuan se considere como una moneda de reserva y como una moneda en los intercambios comerciales. Y en eso tiene el apoyo de los BRICS, que también quieren que sus monedas cuenten. Si no, pregúntenselo a Lula, que decía el otro día, hay que acabar con el privilegio de Estados Unidos de ser el que emite la moneda de reserva. Están todavía lejos de eso, pero van ganando posiciones progresivamente. No representa, en mi opinión, una amenaza particular. De hecho, si Estados Unidos no quiere seguir comerciando con nosotros, si no lo quiere, pues habrá que buscarse otros con los que comerciar. Y naturalmente los flujos comerciales redireccionados tarde o temprano van a implicar un reposicionamiento de las monedas en las que las instrumentamos. Tenemos una segunda pregunta por aquí. Hola, señor Borrell, buenos días. Yo quería preguntarle... Buenas, ¿qué tal? Yo quería preguntarle por la identidad europea. Y lo quiero hacer a través de 2 afirmaciones, una suya y la otra del expresidente Rajoy. Ambas se sucedieron en la entrega del Premio Europeo Carlos V. Usted dijo que, el señor Rajoy dijo que usted es un modelo de el ser pluridentitario europeo, porque ha sabido aceptar
y abrazar tanto la identidad catalana como la española como la europea. Posteriormente usted dijo que el estado natural de las cosas no es la paz, sino el conflicto. La identidad europea supone tener que aceptar identidades que no son la tuya, es decir, varias identidades nacionales. ¿Usted piensa que el estado natural de la identidad europea es el conflicto? Es decir, que entren en conflicto las diferentes identidades nacionales. Gracias. Brevemente, los europeos nos hemos distinguido por hacer la guerra entre nosotros con el resto del mundo a lo largo de toda nuestra historia. Somos los creadores de conflictos, vamos, desde Carlos V hasta Napoleón y hasta las dos guerras mundiales. Hemos sido los que han inventado y ejercido la violencia, la guerra, de una manera sistemática. Dos grandes guerras mundiales no son poca cosa, pero antes había la expansión de los imperios coloniales y las guerras entre nosotros. Pregunten al fantasma de Carlos V, si se lo encuentran por aquí, cuántas guerras protagonizó, ¿no? En un momento además en que Europa no se dividía como hoy en los estados que estamos acostumbrados a ver en los mapas. No había una identidad francesa, porque Francia no existía, ni una identidad italiana, porque Italia tampoco existía, ni una identidad alemana, porque Alemania tampoco existía. Y el señor que era de Borgoña se definía como borgoñón, no se definía como francés. Y el señor que vivía en Turín no se definía como italiano, se definía como turinés. Y el de Nápoles era napolitano. Y España fue de los países que más rápidamente avanzó hacia la creación de bloques identitarios, al menos porque estaban sometidos a un mismo señor, a un mismo ruler, en ese caso un emperador. Bueno, desde los últimos años los europeos hemos abandonado la guerra como forma de resolver conflictos. Ya no tenemos un imperio colonial, nadie lo tiene ya. Nuestra presencia en África se ha disminuido mucho y ya no estamos en ninguna parte del mundo como guardianes de un orden. ¿Sí? De cuando en cuando hacemos algo mandando unos barcos en el Mar Rojo por ser los hutis, pero los que realmente imponen el orden y usan la fuerza porque la tienen son los Estados Unidos. No es lo mismo que despleguemos dos barquitos de guerra que ellos manden una de sus flotas que están permanentemente patrullando por el mundo. Mira, la identidad europea hay que construirla como todas las identidades. Las identidades no crecen en los árboles. Las identidades son un producto social. Es la sociedad la que crea una identidad, porque la siente y siente que debe ser reconocida. Es el caso de Cataluña. Cataluña es una identidad propia que sienten mucha gente, yo también, y eso se expresa en una voluntad que a veces es conflictiva. Pero los europeos tenemos que convivir como una cebolla, con identidades múltiples. Usted puede ser lo que se sienta, y eso no debe ser contradictorio con otros sentimientos. O sea, puede ser europeo y sentirse francés, y uno puede sentirse europeo y sentirse español y sentirse o catalán o vasco o gallego o lo que sea, sin que eso entre en contradicción. Pero eso es el fruto de un producto social, es el fruto de la educación, de lo que recibes como inputs en la escuela, de lo que la sociedad te exige y te enseña. Y seguramente los europeos no hemos invertido bastante en la creación de una identidad europea. Hemos privilegiado más el cultivo de la diversidad. El moto europeo es United in Diversity, unidos en la diversidad. Yo creo que hemos fomentado o mimado más la diversidad que lo de unidos. No estamos tan unidos y la diversidad se sigue cultivando y de una manera un tanto excluyente. Si tú eres una cosa, no puedes ser además otra. Yo creo que sí, puede ser varias cosas a la vez. Pero en Europa eso no lo hemos conseguido todavía. Hemos conseguido superar las identidades antagónicas. El antagonismo identitario se ha superado, ya franceses y alemanes no se hacen la guerra sistemáticamente. La identidad antagónica se ha superado, pero pasar de la superación del antagonismo a la creación de una identidad propia, compartida y sentida, eso, bueno, vosotros lo tendréis que hacer si queréis.
pero tampoco ha sido el objetivo, tampoco es lo que se ha propuesto la Unión. La Unión, en el fondo, es una unión bastante pequeña. Los grandes activos que tiene son el euro y haber borrado las fronteras. Y claro, el borrar fronteras también ayuda a la creación de una identidad común, porque tú puedes pasar la línea geográfica que divide dos identidades libremente. Por eso quiere decir que en el otro lado de tu frontera debes formar parte de algo, si no, no podrías pasarla tan alegremente como ahora. Pero eso, sin duda, no es suficiente en el mundo de hoy. Hay que seguir avanzando. Muchas gracias. Lamento mucho no poder quedarme más. Muchísimas gracias.